Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblunsky y esto es una nueva edición de Mesa de Barrio por 91.3 FM Radio Poughkeepsie WBKR, por las 5 frecuencias AM/FM de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región, y también a los que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube y por la televisión de acceso público en toda la región. Bienvenidos nuevamente y como todos los episodios de Mesa de Barrio, está con nosotros Pablo Sadler. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, buen día, Rob. Muy contento de estar acá de vuelta contigo y con una invitada muy especial. Así que charlaremos un poquito de todo lo que está pasando. Así es. Y sí, tenemos una invitada muy especial el día de hoy que está con nosotros y me estoy refiriendo aquí a nuestra querida amiga Marcelina Romero. Y Marcelina Romero, para los que no la conocen, es doctora en leyes y tiene un magíster en comunicación política y gobernanza estratégica. Así que, por supuesto, que vamos a estar hablando con Marcelina y con Pablo sobre política de Latinoamérica. Y más precisamente, Marcelina, bienvenida a Mesa de Barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rob? Un gusto estar acá con ustedes. Como siempre, hablar de política es como abrir un poco la cabeza como para poder comentar qué es lo que pasa en la región y específicamente quizás para nosotros importante en nuestro país, ¿no? Así es. Y sí, este es, cuando Marcelina dice en nuestro país, este es un programa en el que vamos a estar hablando de las primarias de la República Argentina, que causaron conmoción en distintas partes del mundo, por supuesto que también lo causaron en la propia Argentina, y durante estas últimas semanas mucha gente nos preguntaba, nos escribía, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Es más, a mí me llamaron de distintas radios regionales para hablar sobre qué había pasado en estas PASO. Así que hoy vamos a tratar en Mesa de Barrio sobre las PASO, las primarias argentinas, y sobre esta revelación del resultado que sorprendió a muchos y otros que ya lo habían vaticinado hace 4, 5 y hasta 6 meses atrás a comienzos de año. Pero les abro el piso a ustedes. ¿Quién me quiere explicar en breve qué ocurrió en estas PASO? Marcelina. Sí, la verdad que, bueno, fue algo llamativo, aunque como bien decías, Rob, y Pablo seguramente va a coincidir conmigo, la cuestión del referente de La Libertad Avanza, estamos hablando de Javier Milei, esta persona que no sonríe a la cámara, que siempre la foto la saca haciendo caras, ¿no? Como posicionándose en una situación de inventar un poco un personaje que lo ha generado bien, ¿no? Y que logra de alguna forma cautivar a aquellos que quieren un cambio, ¿no? Fue el precandidato presidencial más votado en las elecciones PASO, en las primarias, como bien pronunciaba Rob, ¿no? Con el 30,04% de los votos, y lo que más se discutió, o de alguna forma lo que más provoca una sensación de incertidumbre, es que ninguna de las encuestadoras, de aquellos sondeos que siempre
pronostican quiénes van a liderar, digamos, las primarias, ese tipo de cosas, no sucedió, ¿no? Nadie le daba este puntaje, de hecho intentaron apaciguar un poco el avance que tenía esta persona, estamos hablando de Javier Milei, con todas sus presentaciones en las redes sociales y también a través de los medios y demás. Bueno, salió ganador, si se quiere, de las PASO, porque fue el que más voto solo ha logrado. Después, en segundo lugar, se ubicó el precandidato a la Unión por la Patria, pero lo que sí Javier Milei ha irrumpido de alguna manera, él dice que no es de la casta política, que es un outsider, bien nosotros lo podemos hacer un comparativo con Trump en su momento, si se quiere, pero provenía del empresariado, o asimismo en Brasil, ¿no? Ahí se me fue el nombre, Bolsonaro. gracias, con Bolsonaro, ¿no? Esto de aparecer y decir que va a modificar algo, y bueno, y ahora estamos todos a la expectativa de qué es lo que va a suceder, pero ninguna encuesta, hay que volver a repetirlo, todas las encuestas le habían dado como entre 20 o que no llegaba al 20, decían, ¿no? Así que eso es quizás lo más preocupante, ¿no? Cómo ha irrumpido de alguna forma en la política argentina y ha provocado una revolución a nivel regional, porque en todos los periódicos, en todas las televisoras y demás, uno puede ver cómo este personaje empieza a adquirir cada vez más fuerza, ¿no? Así es. Esto, Y Pablito, cuéntanos quiénes fueron los otros dos participantes o ganadores de estas primarias de los otros partidos, porque, y antes que nos lo digan, yo le voy a decir algo a Marcelina y ella va a estar de acuerdo conmigo, me parece. Sí hubo una encuestadora que vaticinó estas PASO y los resultados de las PASO. Y esa fue la actual vicepresidenta, expresidenta de la Argentina, Sí Cristina y no, Fernández de Kirchner, sí quien y a no. principios de año había dicho que estas elecciones iban a ser de tercios. Sí, exactamente. es cierto, pero no es cierto. Digamos, lo dijo, ella habló de los tercios, ella dijo que esta elección iba a ser de un techo, no iba a ser de un piso, digo, no de un techo, al revés de lo que había pasado antes, con la famosa frase que sin Cristina no se puede, pero con Cristina sola no alcanza, digamos, todo eso es cierto. Lo que creo que nadie prevía es que iba a pasar lo que pasó. De vuelta, no lo digo yo, lo dice Milei. Él mismo. La gente de él no lo podía creer. La gente, todos los periodistas no se animaban a reportar los resultados que iban saliendo de las distintas provincias porque no creían que era posible lo que estaba ocurriendo. Y ahora hablo de los otros dos candidatos, pero creo que acá hay una cosa un poco distinta a lo que pasó con Trump o lo que pasó con Bolsonaro. Por primera vez en la Argentina tenemos un candidato sin partido que gana. Acá se caen mitos que sin una organización territorial, que sin tener base en las distintas provincias, que sin ganar la provincia de Buenos Aires, eh, no se gana. Esto es muy grande. Para que la gente entienda, las PASO son primarias abiertas, simultáneas y Obligatorias. obligatorias. Lo que quiere decir es que la gente no tiene que estar afiliada y cada uno vota donde quiere. Esta es una elección que al mismo tiempo son primarias, pero son generales. Lo que pasa que después la gente, los candidatos que ganan las primarias, por supuesto, van a la elección general. Por eso la importancia que tiene estas PASO, porque la gente vota donde quiere, no tiene que estar afiliada a ese partido. Y por primera vez, un candidato, que ya vamos a hablar de él un poco más, pero un candidato que tenía fiscales en una de cada 5 mesas. En la Argentina, en todas las mesas donde se votan, en todos los lugares donde se vota, hay fiscales y presidente de mesa. Los partidos más grandes siempre tienen representación de los fiscales para controlar que todo el proceso se haga como debe ser. Esta persona tenía una persona cada 5 mesas. Hubo un montón de cosas que ya vamos a tener tiempo a hablar que ocurrieron que creo que son bastante únicas, a diferencia de lo que pasó, digo, acá con Trump, que se creó también, y creo que eso, digamos, tiene diferencias y similitudes, que creó un tercer partido dentro del segundo partido. Acá se crea un tercer partido como alternativa a las dos alianzas que estuvieron gobernando durante los últimos
digamos, 20 años en la Argentina. Entonces es interesante eso. ¿Quiénes son los otros personajes que están en carrera con Milei? Y hay que decirlo, lo que pasó en octubre no quiere decir que se vaya a repetir. Estamos hablando de 3 puntos de diferencia entre el candidato que tiene más votos y el que tiene menos votos. ¿Qué va a pasar? Ya tendremos tiempo de discutirlo. La gran perdedora fue Patricia Bullrich. Por supuesto que el oficialismo perdió también, no cabe la menor duda. Ahora, si consideramos que el oficialismo representado por su ministro de Economía y Finanzas sacó el 27% de los votos, es casi de carácter milagroso, porque con una inflación de 3 dígitos anuales que esté Sergio Massa haya conseguido 27%, es cierto que es mucho menos e históricamente la peor elección del peronismo, no deja de ser una cosa que creo que ha sorprendido. Lo que sí sorprendió es cómo Milei, La Libertad Avanza, le sacó los votos a Juntos por el Cambio, que es la otra alianza. El peronismo está en una alianza que se llama Unión por la Patria, que algunos la caracterizan como centroizquierda, creo que Massa definitivamente no es un candidato de centroizquierda, pero bueno, la otra sería la alianza de centro-derecha, y dentro de esa alianza de Juntos por el Cambio centro-derecha, ganó la derecha-derecha, que es Patricia Bullrich. Una persona con una larga trayectoria dentro de la política que viene de una historia con el peronismo. Esto es una cosa, un chisme interesante. Digamos, acá estaban votando a 2 candidatos peronistas para ver quién era el candidato de la derecha, y a un candidato que venía de la derecha para ver quién era el candidato del peronismo. Entonces lo que pasó fue que tenemos a Milei con el 30%, después ya tenemos a Juntos por el Cambio con 28%, y por último tenemos Unión para la Patria con 27%. Lo que quiere decir es que la derecha se consolida como bloque, cosa que es significativa, porque tenemos 30% más 28%. Creo que después tenemos que hablar qué significa eso. Yo no creo que haya un cambio, no es que la gente se despertó en agosto y dijeron, el 3 de agosto dijeron somos todos de derecha. Creo que hay un voto que significa mucho más que lo ideológico. Pero a los fines prácticos tenemos un bloque que acumula casi el 60%. Hay que ver qué pasa, porque de ese 28%, dijimos que era una primaria, el 17% es de Patricia Bullrich, el 11% es de Horacio Rodríguez Larreta, con distintas connotaciones políticas de los dos. Así que está todo totalmente abierto, y cualquier cosa, como la Argentina, puede pasar cualquier cosa, y no siempre nos sorprende, pues no tendría que sorprendernos más. Es la Argentina. Ahora, algo que me sorprendió a mí, y vamos a ver, me gustaría saber qué piensan ustedes, es que al día siguiente de las PASO, el actual presidente, que representa al movimiento Juntos por la Patria, es el peronismo, el actual presidente, que no se presentó a reelección, sino que dio un paso de costado, salió en las redes sociales por una semana entera publicando distintas viñetas en TikTok y en las redes sociales, donde contestaba preguntas, o estaba armado, obviamente, como que le hacían distintas preguntas y él las contestaba, y hablaba de todas las grandes obras que este gobierno actual había realizado. Duró una semana y de golpe se interrumpió. El que ocupó el espacio de las redes sociales, pero con un ímpetu avasallador y arrasador, fue precisamente Milei, este personaje que no tenía partido político, que no tenía representación en toda la Argentina y que ganó en la mayor parte de la Argentina realmente, y está hoy en día en las redes sociales continuamente atacando y promoviendo su agenda política sin reparos. Y yo no veo que haya nada de ningún otro lado para contrarrestar todo ese discurso de ultraderecha, donde va a terminar con todo, es decir, es la amoladora,
la máquina de cortar pasto, la que va a cortar todo, según se dice, porque va a cerrar distintos ministerios, va a cerrar organismos estatales, va a privatizar todas las empresas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da esta lucha nueva ahora a 2 meses de la elección general en las redes, donde no se ve que los 3 partidos estén realmente respondiendo? Antes que nada, me gustaría, porque hicieron un poco con el tema de a quién le quitó votos Javier Milei, ¿no? Que como bien hablábamos, bueno, más del 30% de votos y de alguna forma siendo la gran sorpresa de la elección, porque recordemos que fue la más votada en estas cantidades de 24 provincias que tiene el país de Argentina, habla La Libertad Avanza estuvo o se impuso en 16 provincias. Pero lo más llamativo, que era cuando, como bien decía Pablo, ¿no? que uno veía con la sorpresa que hablaban algunos medios, porque obviamente hay medios que estaban de acuerdo o que tenían la intención de que ganara Unión por la Patria y hay otros que estaban más de acuerdo con que se impusiera de alguna forma Juntos por el Cambio, y cuando vieron qué pasaba con el referente de La Libertad Avanza, empezaba a tener esos votos tan acumulados, ¿no? En barrios populares, en donde el peronismo tenía mucha fuerza y que de golpe jóvenes que, bueno, nacieron en democracia y que han estado en esta situación, ¿no? de política convulsionada durante todos estos años, ha decidido votar por un referente que dice, como bien marcabas, Rob, que va a cerrar ministerios, que va a rever el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Dice cosas que quizás no son ciertas y que no pueden suceder, ¿no? Porque es una ley que fue discutida y demás, pero lo pone en tapete nuevamente para que sea discutido, ¿no? Algo que ya había estado ya había sido ganado, ¿no? por todas las mujeres allí en Argentina y que había tenido sus réplicas en distintos lugares a nivel regional, y que plantea todo el tiempo, tira bombas, ¿no? Voy a cerrar el Banco Central, voy a dolarizar, que siempre constantemente lo pone con equivalente a lo que sucedió en Ecuador, y realmente uno que conoce y que tiene amigos y colegas en Ecuador sabe lo que ha provocado esta dolarización en Ecuador, ¿no? Que ha marcado las diferencias sociales entre ricos y pobres, y que ahora, si quieren tener su peso, es casi imposible volver a esa situación en tener una moneda nacional, ¿no? Estas cosas que se tiran y que la ciudadanía, que está más bien motivada por las cuestiones emocionales, ya que estamos hablando de que eso también influye mucho, bueno, se deja llevar por La Libertad Avanza, que fue esta fuerza más votada, y que hay, como leía la otra vez un papers que hay girando por allí, en donde hacían hincapié que muchos de los consultados hicieron toda una evaluación sobre gente del por qué votó a La Libertad Avanza, y muchos contestaban que explote todo. Ya fue, esa es la expresión de los jóvenes, ya fue, voto a mi ley, que reviente todo. Y esa frase me parece que es una de las más peligrosas, ¿no? Esto de involucrarse con la política de un lugar de, bueno, ya fue todo, ¿no? Pablito, el hecho de que los jóvenes lo votaran a Milei en tanta cantidad, ¿te parece a vos que es realmente, como dice Marcelina, un cansancio generacional con todo lo que ocurrió o lo que vino antes en términos de partidos políticos, los mismos de siempre, o, o es una falla de lo que es la educación política de los distintos partidos y corrientes políticas, de las juventudes, el no darles cabida, el no darles oportunidad de expresión? Tenés el micrófono apagado, Pablo. Perdón, no es una falla de educación política para nada. Hablemos de la casta, ¿no? Que es lo que habla mi ley. Aparte, una cosa muy interesante y que no es menor. ¿Sabes de dónde viene la expresión la casta? ¿Quién la creó? No, Podemos en España.
para hablar del PP y del PSOE. ¿Sí? Y lo digo esto porque esto tiene un fenómeno en común y que es muy interesante. Por eso digo, cuando gana Macri dice pobreza cero, dice que no va a haber inflación. Eso es fácil, se resuelve en 5 minutos. Después, por supuesto, cuando estuvo Alberto, más allá de las dificultades que tuvo, dijo que la deuda no se va a pagar con el hambre del pueblo. Mejor que no esté tan educada o más educada la juventud, porque realmente no hay nada. Creo que se llega un momento, que estamos en esta encrucijada, que la gente está diciendo, es cierto que lo de Milei da pánico desde sectores moderados o de izquierda escuchar este discurso mesiánico y lo que decía Marcelina que pasó en Ecuador, lo tuvimos nosotros con, con la convertibilidad en Argentina que terminó en el corralito de 2001. En Argentina ya tratamos de dolarizar la economía. Cuando tuvimos el 1 a 1, eso fue la dolarización de la economía y fue un desastre total. Privatizamos todo, destruimos la industria nacional, digamos que esta historia ya está. ¿Pero por qué? Digamos, me tomé el trabajo de escuchar mucho a Milei en esta última semana y de haber escuchado por lo menos 4 o 5 horas de entrevistas a él. Y es muy interesante. ¿Qué pasa con los jóvenes? Digamos, algunas cosas que tenemos que empezar a tratar de buscar un poquito más en profundidad. Eh, Cosas como, por ejemplo, lo que pasó con el COVID, ¿no? De aislamiento muy grande, donde los jóvenes fueron uno de los grupos más afectados, eh, donde ahí empezamos de vuelta a ver, cuando vemos el COVID, por ejemplo, en el que de repente Mauricio Macri hace viajes en aviones privados durante el medio del COVID y Alberto Fernández está con su fiestita privada mientras todo el mundo está en la casa. Son cosas anecdóticas, pero que tienen un significado para la gente cuando vos empezás a decir, bueno, pero ¿por qué pasa todo esto? Eh, ¿Qué pasa con el tema de la interrupción del embarazo, el aborto? Y bueno, esa es otra cosa, hay una respuesta con toda una modificación a toda esta política de género, hay una respuesta desde la derecha hacia eso, ¿sí? Una respuesta bien machista a todo lo que está ocurriendo con eso. Y eso también tiene que ver con eso. Y también está la cuestión esta del discurso de los jóvenes, del discurso de la política, en el que el tipo habla de una forma muy abierta, llana y comprensible para todos. ¿Sí? Se acabó la joda. Cuando habla de qué va a pasar con la inseguridad que hay en la Argentina, se acabó la joda. El que las hace las paga. ¿No? Una expresión bastante, digamos, trampista, si uno quiere, de cómo hacer para un análisis reduccionista de una situación muy compleja, con mensajes claros que la gente puede entender. Pero creo que lo que más me impresionó de ver durante horas a Milei, el nivel pobrísimo de la mayoría de los periodistas que lo entrevistaban, porque realmente no había cómo seguir las respuestas, porque habían cosas que no tenían ningún sentido. Pero es el único candidato. Primero que como candidata Patricia Bullrich es pobrísima, y Sergio Massa está en un lugar donde le resulta muy difícil decir, vótenme a mí para continuar, pero voy a ser distinto. Digamos, yo estoy en el gobierno hace 4 años con las posiciones más importantes que se puede a cargo de la economía, pero sí, soy yo, pero no voy a ser yo, voy a ser distinto, porque en realidad ahora respondo, digamos, es muy difícil. Patricia Bullrich obviamente se queda ahí entre la espada y la pared porque no puede correrse a la izquierda porque pierde, hacia el centro, no a la izquierda, porque pierde su base y no puede correrse a la derecha porque se choca con Milei. Ahora, el único candidato que realmente tiene una respuesta para todo y cómo implementarlo, más allá que no sea cierto, es Milei. Apabulla con sus respuestas y tiene una cuestión, digamos que estoy de acuerdo con lo que decís, Marcelina, que tira bombas, pero ojo, que esas bombas no son bombas vacías. Cuando dice que va a cerrar el Banco Central, el rol que tuvo el Banco Central durante la convertibilidad fue eso. Digamos que son planes reales que tiene. Creo que a mí lo que más me preocupa de mi ley es el día después, porque para implementar una décima parte de lo que está diciendo, si llega a ganar, acá va a hacer falta reprimir de una forma que no veíamos hace mucho tiempo en la Argentina, porque el costo político y económico para la gente en el día a día va a ser gravísimo.
Entonces, creo que tenemos que tomarlo en serio. Creo que no hay necesariamente un viraje de la gente hacia la derecha, sino decir, esto no nos ha funcionado. ¿Qué nos dieron durante los últimos 20 años estas alianzas? En el 2001, antes de la gran crisis que hubo, había menos del 40% de pobreza en Argentina, hoy tenemos 50%. Ocurrió el COVID, ocurrieron un montón de cosas, pero lo claro es que estas alianzas no han dado la respuesta, y sobre todo para la gente joven, que no avisora, y es el único discurso de esperanza. Massa En realidad tiene, Pablo, en promete realidad sudor tiene, y lágrimas, y Bullrich promete mano dura y contener todo a través de políticas que no son viables. Y el tipo este, por ejemplo, le preguntan qué va a hacer con los planes sociales. No, los vamos a dejar. Entonces le preguntan, bueno, pero son vagos los que tienen los planes sociales. No, no son vagos. Es culpa del Estado, que no supo generar trabajo, que es interesante porque por un lado digamos, le echa la culpa al Estado, pero por otro lado dice que el Estado no sirve. Digo, tiene las antenas mucho mejor paradas, es mucho más bueno, pero sensible. allí cambió su discurso, porque en realidad en un comienzo, antes de las PASO, él decía que iba a quitar los planes, que eran todos vagos y tenían que ponerse a trabajar. Ahora, para mí, lo ha tomado alguien con conocimiento de estrategia comunicacional, porque ha mermado un poco el nivel de aquellas cosas que pueden alterar o provocar alguna sensación de, con esto nos vamos más al barranco, más que salir un poco de lo que significa esto, ¿no? Tiene así esos discursos en el cuales pronuncia algo y ahora dice no tan así, no va a ser tan así, como para buscar a la gente que está vinculada con él, porque es mucha la que trabaja en el Estado. De hecho se metió con el CONICET, nada más y nada menos, ¿no? Con este organismo que se dedica a investigar y que sabemos que todos los países de avanzada tienen inversiones muy generosas en cuanto a dinero y demás para las investigaciones, ¿no? Porque es lo que hace crecer al país, y sin embargo él dice que lo va a cerrar y que la gente se tiene que buscar otro trabajo, un trabajo digno, ¿no? Tiene esos discursos que uno se lo podría desarmar, pero también es cierto, dentro de lo que yo escuchaba, y lo he visto también en su capacidad para las cuestiones emocionales, escuché la entrevista que le hizo Fantino de 2 horas y media, en donde lo muestra como bien leal, ¿no? Como un amigo leal, como una situación de una persona que está más cerca de los pobres, porque él lo que dice es hay que ayudar a los pobres trabajadores que por lo menos puedan llegar a fin de mes sin tener que deberle nada al Estado, y que por ejemplo, hace acotaciones como, bueno, te entrego el primer discurso porque te lo he prometido, todas esas cosas que a la gente la termina convenciendo porque dice, bueno, es un buen tipo. Y sabés que yo considero que no creo que sea una mala persona, Milei, cosa que sí considero en Bolsonaro. Milei creo que tiene el discurso de una persona que cree fervientemente en lo que dice. Él piensa que va a mejorar el país de esa forma. Lo que no sabe es que, como hay una frase que no me acuerdo el autor, pero lo he escuchado en más de una oportunidad, que cuando uno está lejos del poder es mucho más fácil crear, ¿no? Políticas públicas y soluciones mágicas, y cuando más te vas acercando al poder te vas dando cuenta que esas cosas son inviables. Y creo que cuando él, si llega a ganar y llega a ocupar, ¿no? El sillón tan preciado de Rivadavia, creo que lo que no va a saber cómo se lleva adelante todo esto que planificó, ¿no? Es que hay una cosa, y que creo que esta es una cosa muy nueva de los últimos días, nada más, que por primera vez vemos digo, proyectando, ¿qué pasa si gana Milei? Sí. ¿Cuál es el rol de Macri si gana Milei? Y esto no es menor, ¿no? Porque el rol de Macri sabemos que viene. Déjame tomar un paso hacia atrás. Digamos, acá, como diría Maradona, se escapó la tortuga al establishment. Digamos, empezaron a empujarlo, empezaron a inflarlo, porque bueno, este es un tipo que lo usamos ahora para polarizar, después lo sacamos, le bajamos el apoyo, se acabó, no tiene estructura, no tiene partido, no tiene nadie, y esto ayuda a que Juntos por el Cambio se consolide con una cuestión y que
consolidar el discurso liberal. Entonces este era el liberal a ultranza, ridículo, y nosotros somos los liberales viables. ¿Sí? Esa era, y venía funcionando esto. Exactamente. Pero por eso, ahora se le fue el control. Lo muy interesante es que aparece Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, del 2015 al 2019, por supuesto, alineado con Juntos por el Cambio. Él fue el fundador del Partido PRO, que es el componente central de la alianza esta. Mauricio Macri está coqueteando, y más que coqueteando, con Milei, a punto que los propios le dicen, ¿con quién estás? Estamos yendo a la elección general y estás alabando al tipo que nos ganó y que es con el que estamos disputando voto a voto, porque ese es el espacio que están disputando. Digo esto porque si llega a ganar Milei, no tiene estructura de nada. Alguien decía, creo que los primeros 2 o 3 días, el primer mes, digo, tenés que llenar más de 5.000 designaciones. Directamente el presidente tiene que firmar 5.000 designaciones. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene el partido político. Vos empezás de arriba para abajo, empezás con tu gabinete, el gabinete sigue, Entonces la gente va agarrando de los semilleros del partido, para bien y para mal. Pero hay alguien que sabe que el otro, y sabe cada uno especialistas en distintas áreas, que van rodeándose de la gente que conocen, porque son los expertos para hacer esto. Milei no tiene eso. ¿Cuál va a ser el rol que tiene Macri, le hace el establishment, le hace la embajada, para gobernar? Porque evidentemente hay un discurso que los dos, esto no es solamente Macri con Milei, sino Milei también, porque Milei dice el problema que tuvo Macri es que se rodeó de gente que lo traicionó políticamente, ideológicamente. Si él no hubiese estado con los De hecho, socialistas. le dijo que le iba a ofrecer cuestiones que están vinculadas con la internacional, ¿no? Con relaciones Exactamente, internacionales, porque es una exactamente. buena cara y un buen político negociador. Exacto, si hay alguien que sabe de política internacional, por supuesto, es Mauricio. Pero bueno, más allá de eso, creo que es una variable interesante para ver cómo podría estar Milei en el armado del 23 de octubre. Claro. Así Convengamos, que, convengamos, Marcelina y Pablo, que Macri sí sabe de política internacional, sobre todo si se refiere a relaciones con paraísos fiscales. Y de eso conoce muy, muy bien, y relaciones con los fondos monetario internacional, el Banco Mundial, y cómo hacer que los países se endeuden. Tiene mucho conocimiento en eso, pero están tocando ustedes algo que es fundamental y que nosotros sabemos que detrás de los candidatos y detrás de los partidos políticos, no son ellos siempre los que manejan y los que tienen el poder real. Hay una fuerza económica, hay poderes económicos, poderes mundiales, poderes mediáticos que manejan todo sin salir a escena. Son los que están detrás de escena y son de alguna manera los titireteros. Es decir, lo lamento por los políticos, pero los políticos aparecen en escena como los títeres, pero hay alguien que los maneja de atrás, hay alguien que les arma todo el escenario. Se está haciendo un rebalance de todo eso con Milei y ahora los poderes mediáticos y económicos liberales se están moviendo hacia Milei y dejando de lado a Patricia Bullrich. creo Pablo, que, ¿querés contestar? por favor, Marcelina. Sí, contesta. Wow, los dejé con la boca un poco abierta acá, No, no, sin no. saber qué responder. Mira, yo creo que es un poco prematuro todavía. Esta gente tiene fichas puestas en todos, no es que ponen en un lugar. Porque obviamente, digamos, no sé Una si es, vela prendida. claro, digamos, no sé si son titiriteros, pero definitivamente es gente que obviamente ve cómo se va desarrollando todo, hacen apuestas, por supuesto, al principio, pero hacen apuestas en todas partes. eh, y después obviamente se alinean de la forma que tienen que alinearse. Hay una cuestión
digamos, hay distintos niveles, porque tenés la gente que en el frontline, en la trinchera, los periodistas que tienen que salir a hacer notas y demás, en el que sí, el factor impacto y lo que hoy genera rating no es ponerlo a Patricia Bullrich, es ponerlo a Milei. Eso está claro. Lo que pasa es que después cómo se juega es interesante, por ejemplo, si uno lee La Nación. Hasta el 13 de agosto, si uno ve las titulares de La Nación, es Milei con esto, lo otro, y Bullrich con esto, lo otro, y de repente Milei pasó a ser intocable, digamos, era un kriptonita, ¿no? Que era un tipo que realmente es impredecible, tiene problemas emocionales, es inestable. Y por supuesto, hay un intento, pero no te queda la menor duda que, de vuelta, Milei no puede llegar y gobernar. Lo que quiero enfatizar un poquito también es la importancia que ha tenido Milei, primero en el tema de las redes sociales que vos lo marcabas, Rob, y eso es muy difícil para el establishment. No las controlás a las redes sociales. Y el impacto que han tenido las redes sociales en creo que va a ser una de las cosas interesantes a analizar después después de esta elección, el impacto que han tenido las redes sociales en esto. Porque creo que lo de él ha sido muy específico y creo que también ahora tenemos que empezar a ver, cuando empezamos a mirar un poquito para la elección general, la gente creo que son dos cosas que sobre todo la gente está hablando, que es el tema de inflación y de inseguridad. Más allá de la inseguridad, si uno mira indicadores comparado con otros países de Latinoamérica o comparado con Estados Unidos, si hablamos, los índices son infinitamente más bajos en Argentina, pero está instalado el tema, sobre todo, y lo que sí es real, sobre todo la inseguridad en los lugares más pobres. Y ha dado respuestas. El tema hay que ver cómo ha pegado el tema de la dolarización. Yo tengo un amigo en el gobierno que hablaba de eso, hablaba con él justo el domingo cuando empezaron los recuentos, y que me contaba, bueno, hay que ver qué pasa con la dolarización. Si ese es el discurso que realmente pegó más fuerte, que la gente ve como única salida posible porque la inflación está realmente haciendo estragos en la Argentina, y eso creo que hay consenso en todas partes, tanto del oficialismo como de la oposición. Si ese discurso pega y la gente, porque se aferra a ese tema, que hay alguien que realmente nos da una respuesta y se olvida que ya tratamos de hacer eso y que no funcionó, y de lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en El Salvador, en distintos lugares de Centroamérica. Pablo, también ahí hay un error de concepto. La gente, he escuchado personas que piensan que su sueldo se va a traducir en dólares. Claro, no, no, O no. sea, no que va a llegar a cobrar $10, ¿se entiende? No, sino que va a cobrar No, no 1.500 entiendo. dólares, ¿no? Es una No, cosa. no. El tema es que la gente dice, este tipo nos da una respuesta, los otros dos nos mintieron. Es, es quemar las naves, como dijiste vos, ya fue. Es lo que pasó acá con Trump también. Que llegue el payaso no importa, pero todos los otros no me sirven. Ese es el tema, es un voto también de desesperación. ¿A dónde vamos? Ahora, el tema es que estás realmente saltando el precipicio. Estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que tenemos que entender de dónde viene un poco esa desesperación. Cuando la gente ve que la inflación realmente está fuera de control y que no pueden hacer absolutamente nada con lo que ganan y que no sabes qué hacer porque los pesos te queman, y bueno, de repente viene acá el Salvador y es una elección por agotamiento, digamos que no fue muy distinto a lo que pasó, no de la cuestión ideológica, sino de la cuestión del comportamiento del electorado, a lo que pasó en Chile con Boric, un candidato que también venía de la nada. Y de repente, bueno, con una agenda más progresista, por supuesto, que no se compara una con la otra, más allá que haya tenido problemas en implementar distintos aspectos de sus políticas, pero bueno, de repente aparece este muchacho que salido del movimiento universitario, de las rebeliones eh, en la plaza, y llega a la presidencia. Eh, Creo que hay un factor que tenemos que tratar de entender, es en dónde está la gente con todo esto. Creo que lo ideológico de vuelta, no veo para nada una consolidación de una agenda derechista o fascista en la población. Sí ha sido capitalizado por sectores ultraliberales, los podemos llamar de distintas maneras, pero no veo que esto necesariamente sea que la población se ha derechizado. Creo que hay una desesperación y muchas veces en esta desesperación, obviamente,
la salida por derecha siempre es una salida mucho más práctica en función de mano dura y de achicar al Estado. Y bueno, esa es la salida rápida que se consolida en situaciones de desesperación de la gente que ya no ve por dónde. Es cierto también que en las primarias, hay que contarle a quienes nos están viendo, en Argentina muchas personas votan para que aquellos que necesitan llegar al piso para poder pasar a las generales y poder tener alguna banca dentro del Congreso, puedan llegar. Entonces dice, bueno, no voto por aquel candidato que realmente me convence para las generales, pero voto para el partido de izquierda, que siempre sucede, por lo menos amigos míos siguen votando a la izquierda en primarias y luego votan a otro candidato durante las generales. Lo que pasa es que quizás eso no puede llegar a funcionar en cuanto al cambio de hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va aquellos que pretenden un poquitito más inclinarse hacia la derecha. Pero también es cierto que hay mucha gente que no ha ido a votar o que ha votado en blanco, ¿no? Y esto hay que mencionarlo. Sí, ¿Qué sí, pasa con ese voto? Que eso eran 8 millones, si no sí, estoy... 30% de la gente se quedó en la casa, o sea que fue mucho más grande el porcentaje de gente que no votó que el que votó a uno de los candidatos. Digamos que Exactamente. cuando hablamos de 30%, no para confundir a la gente, pero votó cerca del 70%. De ese 70% lo dividimos en 3 tercios, o sea que serían 23% cada uno del total del padrón electoral. O sea, los candidatos, 3 candidatos más grandes, o las 3 fuerzas más grandes, sacaron alrededor del 23% del padrón electoral. Y la gente que se quedó en la casa fue el 30%. Y el cuarto candidato fue voto en blanco, con cerca del 4%, 4 y pico. Así que hay un 34% que está ahí. ¿Cuánta gente va a ir de las que no fueron o cuántos de los que votaron en blanco eh, cambian su Bueno, voto? y ahí está el tema. Me parece que a eso, si el gobierno pudiese, de alguna forma, ¿no? Unión por la Patria, tuviese la capacidad de mostrar los logros positivos que ha hecho, porque realmente en muchos casos han hecho cosas súper positivas y que se van a ver el año que viene, ¿no? En cuestiones de pensar, por ejemplo, en las cuestiones de la sequía, ¿no? En cuestiones que sabemos que han influido ahora de una forma negativa, el tema de la guerra y la pandemia, como bien anunciábamos en un principio, eh, que vienen años venideros positivos para Argentina, siempre y cuando se tomen ¿no? las políticas correspondientes para que eso realmente llegue a las políticas públicas que favorezcan al pueblo, ¿no? ¿Cómo hacer que ahora quien estamos viendo, que es el candidato a presidente por la Unión por la Patria, que es lamentablemente el ministro de Economía, que muchos le han pedido que se corra para poder hacer una campaña bien fuerte como presidente, como futuro presidente, como candidato a presidencia y no como ministro, porque cuando él ha estado, me parece que en TN estuvo cuando estuvieron los tres, ¿no? Estuvo Milei, Patricia Bullrich y él. Claro, todos le decían, pero vos sos parte del gobierno, ¿qué más vas a ofrecer? Como decías vos, Pablo, ¿no? Diciendo, bueno, yo te voy a ofrecer otra torta, pero en este momento tengo la torta esta puesta en el horno, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para demostrarle a mis comensales que yo puedo cocinar distinto? El desafío es también que obviamente en estos 6 semanas o 7 semanas que quedan hasta las elecciones generales, es cierto lo que vos decís, Marcelina. Si me preguntás a mí, yo creo que el manejo de la pandemia no fue malo. ¿Se podría haber sido mejor? Sí, pero creo que no fue malo. Es cierto que el año que viene va a haber 10.500 millones de dólares más que vienen del campo. Todo eso es cierto. Pero de La cuestión vuelta, eléctrica, ¿no? sí, 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 pero de vuelta es la conexión que uno establece con la gente y la credibilidad que uno tiene. El Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, prometió y no pudo por distintos motivos. La gente dice, ya escuché eso. En el 2019, cuando asumen, volvemos mejor. Y cuando la gente dice cómo estaba en el 2019 y cómo estoy hoy, cómo estaba la inflación en el 2019 y cómo estoy hoy, digo que la dificultad que tiene no es que no esté de acuerdo, si me preguntás a mí,
abiertamente lo digo, sí, yo me identifico mucho más con Unión por la Patria que con cualquiera de las otras opciones. Ahora entiendo que están en una encrucijada porque es muy difícil salir a hacer campaña. Una, contra el miedo, ¿no? No, porque uno pensaría, bueno, se puede hacer un frente, que es lo que ha tratado o empieza a tratar de hacer en este momento Massa, decir, bueno, a ver cuánto puede, habían algunos rumores que estaba hablando con Larreta, digamos, hacer un frente antiderecha. Y el problema que yo veo sobre todo para Massa es que cuando a mí me tratan de convencer, yo estoy en el espectro, si querés, de centro izquierda, de izquierda. Y cuando escuchamos en el 2019 que Cristina dice, para frenar a la derecha tenemos que hacer algunos compromisos y por eso lo traemos a Alberto Fernández, ¿verdad? Ese fue el discurso que hubo. Creo que acá obviamente va a haber que hacer mucho autoanálisis. Respeto mucho a Cristina, pero creo que acá hubo problemas muy serios, digamos, no se puede tener un partido en el gobierno en el que el presidente y el vicepresidente de la misma fuerza no hablan, o que salen con cartas públicas a desautorizar una, digamos, eso es inviable, más allá de la capacidad estadista que tiene y de todo lo que hizo en sus gobiernos Cristina, creo que va a haber que analizar mucho de eso. Ahora, eso nos dijeron en el 2019 y hoy estamos en el 2023. Y ahora nos dicen de vuelta, Massa no es un candidato progresista. Y nos dicen, pero para parar a la derecha lo que tenemos que hacer es... Entonces, esta es una de las trampas en las que estamos y que lamentablemente esto funciona así, no solo en Argentina, sino en muchos países. Esta cuestión de tener un modelo neoliberal en el que a uno le dan un margen limitado de maniobra y que no se pueden perseguir políticas que sean progresistas, en función de parar a la derecha, hacemos compromisos que siguen erosionando lo que se necesita para producir el cambio. Entonces estamos en un círculo vicioso en el que no podemos implementar políticas progresistas porque no nos alcanzan los votos, supuestamente, o tenemos problemas para negociar con el Estado, pero al mismo tiempo esos compromisos que lo hacen viable y gobernable erosionan la capacidad de credibilidad porque no podemos producir el cambio que hace falta producir. Y ahí es donde estamos en este momento y es lo que ha pasado en distintos lugares en Latinoamérica y ha pasado también en Europa. ¿Cómo Pablo, hay alguien que al día siguiente de las PASO, a las pocas horas en realidad, un mandatario internacional afín al gobierno actual de la Argentina salió a hablar y hacer su análisis de las elecciones de las PASO, las primarias argentinas. Y estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. A las pocas horas de conocerse los resultados, él habló, como habla todos los días, con la prensa y le habla al pueblo, y él comentó que en estas elecciones lo que le parecía a Milei lo comparó con los orígenes de Hitler, como Hitler había sido una persona no conocida para nada y cómo surgió de la nada, pero también habló de las fallas del gobierno actual y del partido, del espacio político actual, al hablar y definirlo como una campaña de zigzagueo. Y él dijo, no se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Si uno busca estar con todos, termina estando sin nadie. Y lo definió de esa forma, como que ese había sido el error más grande. Tú estás hablando un poco en estos términos también al referirte a cuál es esta alianza para ganar votos y los compromisos que hay que tener y que hay que dar. Y lo dijo Andrés Manuel López Obrador y aclaró, y lo digo con mucha simpatía por el gobierno actual, con el cual me identifico. Y Manuel López Obrador es un político de larga data que sabe lo que es moverse de un campo a otro, porque él está constantemente moviéndose
dentro del espacio político de México y con los vecinos del norte y con el resto de Latinoamérica, así que tiene que hacer un acto de balanceo. Sin De embargo, hecho, sí, eh, de hecho, Rob, cuando vos hablas de AMLO, ¿no? De Manuel López Obrador, es uno de los pocos presidentes que después de la pandemia sigue teniendo resultados positivos en las urnas. O sea, tuvo cintura, como bien marcás vos, tuvo cintura para seguir diciéndole al pueblo, por acá es, ¿no? Y saben que quizás esto es como, yo siempre pienso en estos posibles candidatos y demás, yo creí que inteligentemente Massa no se iba a presentar esta vuelta, que iba a dejar para las próximas y que iba a Totalmente de ser acuerdo. el que venía a renovar al peronismo. Miren lo que pensé, digo, bueno, porque el juego ya está un poquitito tirado, ¿no? Las cartas son muy complicadas, decís, bueno, paso, como en el truco, nosotros que sabemos que somos argentinos, paso y me quedo para la próxima vuelta, ¿no? Totalmente, Yo estaba, totalmente. digo, No, es porque difícil de entender más allá de la cuestión de la personalista que quiero más, más y ahora, pues tiene una ambición ilimitada. porque él tendría ya para decir, en las que viene, ¿no? Podría decir, yo tomé el hierro caliente del ministerio y después dejé que los demás decidieran quiénes iban a representarnos, y ahora vengo yo con una estructura, con un... Aparte que se hunde con el kirchnerismo. Eso es, obviamente, va a quedar asociado No, y totalmente. después de todo el ida y vuelta que tuvo, ¿no? Claro. ahora más allá de... el que hizo esa jugada fue Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Muy Aires, buena elección. la provincia más importante, si se quiere, dentro de las elecciones generales, y que estaba en cierto momento considerado como para ser el candidato a presidente de estas nuevas elecciones. Y él dio ese paso de costado y él dijo, no, yo me presento a la reelección de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, y ahí me quedo. Y está haciendo, me parece a mí, un poco el juego que vos decís. No, pero Está yo creo que cuidándose para próximas elecciones y de hecho fue ampliamente votado. Igualmente, lo que hizo Axel Kicillof mostró mucho el hacer. Es una persona que no está tan involucrada en salir constantemente a hacer campañas, sino más bien él constantemente ¿no? a los provincianos, digamos, de Buenos Aires, muestra constantemente las cosas que hizo. es muy Y bueno que la eso gestión. falta muchas veces, ¿no? Basta de relato y un poco más de hacer. Y Muy eso bu- creo que, es muy ¿no? buena la gestión, intachable en lo ético, y creo que tenemos que empezar a mirarlo mucho más. Exactamente. No podemos empezar a descartar estas cosas, bueno, no importa. No, no, lo ético importa y mucho. Creo que esta es una de las lecciones. De todas formas, creo que Axel era una cuestión también eh, táctica. Digamos, hay una cuestión táctica y estratégica, pero la cuestión táctica es que Axel, justamente por la buena gestión que ha tenido en la provincia, es fundamental para arrastrar el voto. Digamos, en la provincia, cuando se vota, cuando se vaya a votar el 22 de octubre, un paso para atrás. En la Argentina, las provincias pueden decidir cuándo se hace la elección para renovación dentro del año electoral. Entonces, cuando los gobernadores que quieren presentarse a reelección ven que el actual presidente no está sondeando bien, no le va bien en su gestión o no tiene una buena aceptación entre la gente y el candidato oficialista no le va a ir bien en las generales, deciden adelantar las elecciones, así la gente se puede focalizar nada más que en la elección local. Entonces esa es una estrategia muy común utilizada por muchos gobernadores, De peronistas, hecho, ahora peronistas. enojó bastante eso, ¿eh? Enojó bastante porque dice que fue una cuestión desleal para el actual gobierno, ¿no? Exacto, y este es otro de los puntos a analizar también, aquí hay tantas capas, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que en muchas provincias peronistas lo que hicieron fue adelantarlas, y en algunas no peronistas también, porque por ahí no le iba bien a la oposición. Eh, entonces, Axel, con una cuestión de lealtad, eh,
y esto fue parte del kirchnerismo, de la estrategia del kirchnerismo, es decir, las elecciones de la provincia de Buenos Aires van a ser junto con las presidenciales. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es cerca del 50% del padrón electoral. Entonces, si la provincia de Buenos Aires le va bien, tenemos una posibilidad. Si la provincia de Buenos Aires no está en juego, no tenemos posibilidades. ¿Y por qué es importante? Porque una de las quejas que tuvo la gente de Unión por la Patria, fue que como ya había habido elecciones en muchas provincias, los líderes provinciales no hicieron esfuerzo para sacar a la gente a votar. Entonces, si esto hubiese ocurrido en la provincia de Buenos Aires el día 22 de octubre, que es cuando son las elecciones generales, el peronismo no hubiese movido, el lugar más fuerte históricamente del peronismo en cuanto a número de votos es la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso Axel también se quedó. Es cierto que obviamente es la figura de esperanza para el progresismo en Argentina en el futuro, hoy por hoy. Pero al mismo tiempo, si Unión por la Patria tenía o tiene una posibilidad de ganar estas elecciones, o de llegar al balotaje sobre todo, es que en la provincia de Buenos Aires tiene que hacer una elección muy buena. Y por eso no se desdoblaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo creo que Axel Kicillof sigue siendo la gran esperanza, creo que tiene todo para ser el próximo líder de un movimiento progresista en el futuro que no sé si el peronismo no llega al balotaje, es una tragedia para el peronismo, por supuesto, pero si pierde acá el futuro del peronismo, creo que va a haber mucha discusión. Hay que ver qué hace, si ahora implementa Unión por la Patria ciertas cuestiones positivas como no aumento de la carne, ciertas cosas que son del día a día. Hay que ver de qué manera puede convocar a la gente para que lo vote y dentro de la opción que piensen, miren que le estamos mal, porque la verdad es esa, estamos mal, pero se puede estar peor y esto es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Es la elección del mal menor. Que ese es creo que un poquito... Claro, y es cierto, pero es poco cuando estás mal, la gente no dice, che, puedes estar peor, la gente quiere estar mejor. Y esa es la promesa, todas las lucecitas que vienen, digamos, en política tenés que crear esperanza. Si vos te fijás a todos los líderes, incluso a los líderes que hubo en la Argentina, ¿verdad? Digamos, de la historia reciente, empezando, si querés, que con Perón, con Alfonsín, Menem, toda esta gente fue gente que supo cómo generar una Bueno, de hecho, expectativa. Macri la gente lo votó porque él planteaba muy fuerte el hecho de la esperanza, ¿no? Por Exacto, eso entonces, al y votante esto, nunca hay que ponerle todo el enojo sobre el votante. La gente exacto, quiere esperanza. y en esta elección la antorcha la lleva Milei. Porque te dice que va a terminar con toda la casta política. Así que Bueno, claro, imagínate. no, no, y aparte que te voy a solucionar la inflación, te voy a solucionar la inseguridad, te voy a hacer todo. Y el tipo pudo posicionarse con eso. Estoy de acuerdo con vos, Marcelina, que una gran parte es mentira, y lo dice como mentira. Lo que pasa es que hay gente que, digamos, Fantino, Feynman, digamos, son personajes que no están preparados para hacer una entrevista a un candidato presidencial. Igualmente entre Y nosotros, si aquí, llega Milei, esperemos que sea para mejor, ¿no? Quien eh, ocupe el lugar, que sea para mejor. y con esas palabras y esperanza, porque lo último que se pierde es la esperanza, según dicen, llegamos al final de esta mesa de barrio. Siempre se nos pasa el tiempo y habrá que esperar unos escasos 2 meses para las elecciones generales y volveremos a reunirnos. Marcelina, te convoco nuevamente para después de las elecciones Bueno, generales esperemos que sean para una positivos. nueva mesa de barrio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, nos encontramos la próxima semana y a todos ustedes, chao, hasta la próxima. Chao. Chao, chao, muchas gracias.